Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 8 de junio. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en Mérida iniciará mañana, miércoles 9 de junio. La vacunación se llevará a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durará una semana. Concluirá el martes 15. El orden de vacunación será el siguiente: el miércoles 9 a los nacidos en los meses de enero y febrero, jueves 10 a los de marzo y abril, viernes 11, mayo y junio, sábado 12, julio y agosto, domingo 13, septiembre y octubre, lunes 14, noviembre y diciembre, y martes 15, rezagados. Habrá 8 módulos de vacunación: Tecnológico de Mérida, Siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes ESAI, Unidad Deportiva Villa Palmira, 11º Batallón de Infantería y Base Aérea número 5. De igual forma, mañana miércoles también iniciará la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del estado. El proceso concluirá el viernes 11 de junio. Todos los adultos mayores de 60 años de los 106 municipios de Yucatán que se registraron en la plataforma ya tienen su esquema de vacunación completo. También todos los adultos de 50 a 59 años de los 106 municipios de Yucatán ya tienen la primera dosis. En estos procesos de vacunación estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 266 pacientes en hospitales públicos. 35.781 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 41.765. Hoy se detectaron 199 nuevos contagios de coronavirus, 133 en Mérida, 3 en Canacín, 8 en Humán, 7 en Ticul, 5 en Acanqué y en Junucmá, 4 en Concal y Progreso, 3 foráneos, 2 en Mama, Motul, Santa Elena, Tixcocop y Valladolid, y 1 en Chapap, San, Jují, Maxcanú, Muna, Oxcuscap y Tecó. De los 41.765 casos positivos, 363 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 26.175 personas contagiadas de coronavirus que viven, 7.453 en la zona norte, 6.674 en la zona oriente, 2.449 en la zona centro, 3.656 en la zona sur, 5.943 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 46 años a 73 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, EPOC y asma. 8 residían en Mérida y 1 en Sinanché. En total son 4.289 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.429 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 266 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.